de aproximação da teoria, a gente pode mandar um recado para ele. Na América, porque Kant a ideia do sistema literário dá uma resposta para lá. Claro. Não sei se a primeira vez que eu fui ver, eu não sabia que era brasileiro, não sei, eu sei que eu não... Eu gostei, mas eu achei curioso como ele dá uma coisa mais... Aproximação da teoria, a gente pode mandar um recado para ele. Na América. Entonces voy a empezar por Alberto. Quería comenzar preguntándote, Alberto, ¿cómo comienza esa predilección, ese interés tuyo por los diarios de escritores y por, digamos, tomarlos como un material predilecto para tus pesquisas, para tu obra ensayística? Bueno, buenas noches, buenas tardes. Antes de responder la respuesta de Rafael, yo también quiero hacer los proverbiales agradecimientos, no por proverbiales menos sentido, sobre todo a la Sagrada Trinidad de la editorial, que me hayan editado una vez el año pasado y que se haya dado esa situación tan afortunada de que se lanzó la editorial y yo también me lancé con ellos y bueno, parecería que salió bien. Y bueno, que se dé esta ocasión ya demasiado extraordinaria, ya me da un poco de miedo, de que se reedite el libro y se vuelva a lanzar, en fin. Ya me da un poco de miedo. Pero estoy obviamente muy agradecido. Bueno, voy a la pregunta de Rafael. Mi interés por los diarios de escritores y cuando eso se transforma de interés de lector en interés profesional, entre comillas. Desde que recuerdo, tengo así como un interés particular como lector por las escrituras autobiográficas. Desde que recuerdo, ¿no? Y en algún momento dentro de ese interés por las escrituras autobiográficas en general, me volví como una especie de aficionado a los diarios de escritores. Por supuesto que en un primer momento esa afición no tenía ninguna, no requería de argumentos, simplemente me sentía atraído. Después, ya en ese momento en que los diarios se vuelven tema de reflexión, continuamente me pregunté, ¿no? por las razones de ese atractivo y siempre, sintetizándolo, hay dos. Una es la idea de que los diarios en general, la forma del diario, la forma discontinua del diario, con esa dinámica de interrupción y recomienzo, es tal vez la que a mí me parece que mejor presenta la vida, ¿no? El movimiento de la vida como movimiento precisamente, ¿no? En relación a otras formas. Esa yo creo que es una de las razones del enorme atractivo que ejerce sobre mí como lector y también como escritor el diario, ¿no? Y después, algo que también estaba ya en mi afición como lector y se transformó después en tema, la rareza de la figura del diarista, ¿no? El diarista es un personaje raro. El diarista se vuelve personaje precisamente por la obra que lleva, y es un personaje raro, un personaje curioso, siempre al borde del abandono y prosiguiendo un ejercicio y cuestionando el ejercicio. Mi afición siempre fue por los diarios de escritores. He leído bastantes otros diarios, muchas veces con mucha curiosidad y mucho interés, pero en particular me interesan los diarios de escritores porque el escritor, digamos, está particularmente advertido de lo poco conveniente
que es el lenguaje para el registro de la intimidad. Al mismo tiempo, bueno, es el único medio, pero es un medio con el que siempre tiene relaciones de escepticismo, ¿no? Relaciones de duda, y eso es un proceso que es raro que no acompañe la escritura del diario, que no se manifieste, que no esté reflexionado, ¿no? Recién me saqué una foto, el año pasado también me la sacó Rafael, pero salió muy mal, entonces ahora le pedí a mi mujer que me la vuelva a sacar, con Rosa Chacel, que bueno, es la escritora española que vivió en Río de Janeiro, pero es una extraordinaria diarista. Y uno de los motivos, uno de los ensayos del libro está dedicado a ella. Y uno de los motivos recurrentes en el diario de Rosa Chacel es la imposibilidad de escribir. Es un diario tremendo, ¿no? La imposibilidad de escribir y la imposibilidad de escribir la imposibilidad de escribir. Ese tipo de locuras son muy propias de los diarios de escritores, ¿no? El escritor que no solo se confronta con la imposibilidad de escribir, sino que además se confronta con la imposibilidad de escribir la imposibilidad. Bueno, ese tipo de cosas me atrajeron y me absorbieron, y me siguen absorbiendo. Sigo leyendo muchos diarios. Bueno, no era raro que dada esa afición, dado que en general he tenido la suerte de poder escribir sobre lo que me gusta, sobre lo que me interesa, no es algo que profesionalmente siempre se pueda, entonces realmente lo considero una condición muy afortunada. Me la merezco, pero bueno, también se dieron condiciones, digamos, ahí también hay muchos agradecimientos. Digo, no es raro que, gustándome escribir sobre lo que me gusta y reflexionar y pensarlo y teorizarlo, en un momento eso se haya establecido como tema de investigaciones, de cursos, de ensayos. Ya en ese segundo momento, del pasaje del lector al crítico, hay un encuentro que fue providencial, que es el encuentro con el diario de Ángel Rama, ¿no? Ángel Rama, cuando muere accidentalmente, entre sus papeles personales encuentra un diario que llegó en el exilio en Venezuela y en Estados Unidos, que es extraordinario por muchas razones. Para mí en particular porque es el diario de un crítico. Entonces el personaje de diarista, escritor, además es un crítico, con, además de los típicos problemas que afronta, problemas y por supuesto pasiones y placeres que afronta el escritor diarista, tiene otros muy específicos del crítico. Bueno, escribir sobre ese diario fue algo que impulsó, creo, mucho mi trabajo, y también abrió como mis ganas de llevar diarios, de trabajar el ensayo muy ahí en la proximidad del diario. Bueno, creo que para una primera respuesta está bastante bien. Gracias, Ernesto. Y ahora, para yo, también quería te preguntar un poco por esa cena inaugural de lectura. ¿Cómo você comienza, cuándo usted comienza a leer o Aira, y qué fue que te interesó de él para que se tornase un autor, para traducir, para estudar también críticamente su obra? Bom, boa noite. Antes também de responder, gostaria de saudar a todos e agradecer a presença e, sobretudo, agradecer ao Rafael pelo que tem feito em apenas um ano da editora, né? Apenas o primeiro aniversário, é a segunda vez que eu participo como autor ou tradutor de um evento que a Papéis Selvagens Edições promove. Então, muito obrigado, Rafael, Maria Elvira e o Antônio Marcos também. E em relação ao Aira, se trata de um autor que eu
comecei a ler nos anos 90, em função do interesse e de uma certa pedagogia, de uma certa peste promovida na Ilha do Desterro, vinda dos lados da Argentina, né? Me refiro ao professor Raul Antelo e através dele que eu comecei a ler mais frequentemente a literatura argentina, latino-americana também, e entraram primeiro os ensaios do Aira naquelas aulas de pós-graduação dos anos 90 e ensaios como o Exotismo, né? O Kafka do Champ, e depois algumas narrativas que logo se percebe que são narrativas que conversam com esses textos ensaísticos, que também são ensaios de alguma forma, né? E o fato de que esteja sendo publicado agora esse livro, né, Continuação de Ideias Diversas em Português, para minha experiência de tradutor do Aira, não são muitos livros publicados, vários textos engavetados ainda, já traduzidos, e essas traduções engavetadas têm um problema, né, porque elas vão tendo que ser refeitas, enfim. Mas o Continuação de Ideias Diversas, ele resume, me parece que resume no próprio título o que ele faz, de certa forma, né? Porque os livros, as narrativas ficcionais ou novelas concretas, como ele mesmo chama num dos fragmentos do Continuação de Ideias Diversas, que ele faz, contém elementos narrativos, contém elementos ensaísticos, como se sabe, né? E aqui aparecem para os leitores do Aira e para aqueles que vão descobrir o Aira várias senhas a respeito do próprio trabalho dele, né? Uma das definições que ele dá para esse livro no texto da contracapa é que se trata de um retrato também. Então, também é uma forma de se autobiografar, de apresentar as leituras que ele fazia e de que modo ele fazia essas leituras, e também ampliar os interesses, me parece, pelo menos para mim, como leitor e tradutor do Aira, os interesses do universo dele. Por exemplo, no Continuação de Ideias Diversas, aparece um interesse genuíno e profundo pelo romance policial, né? Que era algo que aparentemente ele não tinha muito contato antes, né? Ou deixava para outros escritores falarem sobre isso, que muitos o fizeram na Argentina, né? E nesse momento aparece esse interesse repetidamente nesse livro. Em vários fragmentos ele aborda isso, né? Além disso, também tem, no caso de um tradutor, o interesse dele pela tradução propriamente dita, né? Já que ele também trabalhou como tradutor, e coloca questões que são, num fragmento, pelo menos, ele coloca a questão da impossibilidade da tradução e brincando com o fato de que o salmão pode ser algo chique num lugar e algo muito barato em outro, ou os bagres fileteados em um lugar são coisa muito popular, em outro podem ter outro valor. Então, a questão da tradução é muito complexa, né? E, no entanto, o prazer de traduzir os textos dele passam por esse desafio, que é verter de uma língua que aparentemente é muito fácil de traduzir, muito próxima, mas cada vez mais me parece que é mais difícil, em função justamente dessa proximidade, né? Como evitar
as armadilhas, os falsos cognatos, né, não são evitáveis, eles estão todo o tempo aí. E fazer com que os textos dele falem português, enfim. O que eu acho que está acontecendo de muito positivo é uma certa onda de traduções dos livros dele, de várias pessoas, né? Tem saído vários livros, muitos por editoras muito pequenas, artesanais até, nem se fica sabendo do que aparece no Rio, lá em Florianópolis, outros lugares que eu já ouvi falar de traduções que vão sair de livros dele, né? Mas existe um interesse muito grande pela obra dele aqui. Então acho que a continuação de ideias diversas é mais uma prova disso, né? E sei que isso vai seguir, né? E o Rafael é responsável também por parte dessa onda, assim. Obrigado. Não, é um pouquinho mais difícil, né? ¿Hay premio? Hay premio. ¿Ganó algo? Dos copas de vino al final. Tú haces como una valoración en este libro y en tus ensayos de ver el diario no solamente como documento, como un material anexo a la obra central de un escritor, sino de que valoremos el diario por su potencia literaria propiamente. Pero también dices que, o sea, en varios ensayos hay una valoración del diario cuando ese diario se aproxima más del gesto ficcional o del gesto novelesco, ¿no? Te quería preguntar un poco más sobre ese movimiento. No sé si hay algo ahí que puedas comentar. Sí, algo comento. Me voy a tomar el atrevimiento antes de responder, ya que me reeditan, estoy en familia, antes de responder la pregunta, de comentar algo respecto de la edición de continuación de Ideas Diversas, porque me parece que vale la pena comentarlo. Es un libro extraordinario, es extraordinario dentro de una obra extraordinaria como la de Aira. A mí es un libro que me gusta muchísimo. Y realmente creo que si hubiese una muy buena entrada a la obra de Aira, esas puede ser una. Creo que fue en el verano pasado, no me acuerdo, pero yo venía de esta ola así de afecto con la que salí del Río en octubre del año pasado. Me reuní con Aira, somos bastante amigos, tengo la suerte de ser amigos no porque sea un gran escritor, porque no todos los grandes escritores conviene ser amigo de ellos, pero es un muy buen amigo, muy generoso y un extraordinario conversador. Uno lo escucha, pero es un extraordinario conversador. Nos reunimos, le conté todo esto y le dije, ¿por qué no querrías que te traduzcan para la editorial? Y le dije, ¿podría ser continuación de Ideas Diversas? Bueno, me dijo, sí. A veces dice sí, a veces dice no, quiero decir, no era seguro. Y bueno, yo anticipándome la respuesta le digo, bueno, Aira tiene un agente para todos sus... O sea, en un momento se le complicó la vida con las traducciones y necesitó un agente que le ordenó la vida. Pero se reserva gestionar él las ediciones en Argentina y en algunos otros lugares. Bueno, yo haciéndome el tonto le digo, bueno, dame el mail de tu agente, que yo, como esto es en Brasil, yo le voy a escribir. Y me dice, no, es sin derecho, se lo regalo. Eso es un gesto de amistad de Aira transitivo, digamos, a través mío para ellos, pero es un gesto de Aira, quiero decir, es el modo en que Aira, es uno de los modos, que tiene varios, es uno de los modos en que Aira
actúa en la vida literaria. Para decirlo muy presuntuosamente, es uno de sus posicionamientos en el campo, pero es algo que yo creo que todavía tiene que ser estudiado, esa prodigalidad, esa prodigalidad, ¿no? Que es un gesto personal de él, pero va más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, quería celebrarlo que haya ocurrido y que nos haya, digamos, atravesado a todos ese gesto. La pregunta, a ver si me acuerdo. Sí. Bueno, los diarios, como toda la literatura autobiográfica, tienen un valor documental enorme, por distintas razones, son documentos de muchas cosas, según de qué diario se trate, según la relación de la obra del autor y la de su diario. Quiero decir, mi interés más por el diario como acto de escritura raro, me gusta más raro que específico, no va en absoluto en detrimento del valor del diario como documento, pero es cierto que abre como otras posibilidades que pueden darle a la escritura del diario unas resonancias novelescas. Me gusta más la idea de lo novelesco que la de ficción, tal vez porque se volvió un tecnicismo, ficción y novelesco, bueno, también por Roland Barthes, ¿no? Antes yo decía que me gusta esta idea de que el diarista se transforma en un personaje de su obra por el hecho de llevar un diario, entonces ese es un personaje novelesco. Bueno, esta distinción documento-acto la tengo tan como elaborada que tengo miedo, siempre uno tiene, yo tengo miedo de que mis intervenciones se transformen en una clase, que es un riesgo espantoso para el auditorio. No para mí, porque me gusta mucho dar clases, pero bueno, no estamos acá para recibir clases. Entonces voy a tratar, a ver, de ser muy sucinto. Bueno, a lo mejor no me acuerdo porque el libro, o sea, Aceña a los solitarios no es estrictamente el libro que en español se llama La contraseña de los solitarios. El año pasado yo lo dije y es cierto, es un libro mejor, porque es un libro armado con ensayos sobre diarios tomados de 3 libros. Y realmente quedó un libro mejor, porque bueno, intervino un editor que mejoró considerablemente mi trabajo. Entonces, ahora no recuerdo bien, pero bueno, no importa. La idea de acto lo que implica es el carácter performativo del diario, ¿no? El carácter de trabajo. Primero, algo que a mí me interesa particularmente, que por supuesto no tiene la misma fuerza en todos los diarios, pero en muchos es algo muy potente, que es la dimensión espiritual de la escritura del diario. El diario como un cierto trabajo que el diarista realiza sobre sí mismo, encaminado hacia cierto o equilibrio o mejoramiento, trabajo que generalmente se ve interferido por sus relaciones con el lenguaje, porque es un escritor, ¿no? Ese tipo de desventuras y de propósitos espirituales es algo que me interesa mucho y que creo que se los puede abordar precisamente desde esta perspectiva del acto, ¿no? Del acto de llevar el diario, que excede, es como un suplemento, ¿no? En relación al valor documental. Por eso, insisto, no es algo para nada que se oponga ni que una cosa vaya en desmedro de la otra. Sí que a veces lo que el diarista hace, bueno, como suele ocurrir con lo que se hace en el lenguaje, desdice o enrarece lo que el documento registra, ¿no? Esos desdoblamientos, ¿no? Esos desdoblamientos subjetivos que se producen en el acto de anotar una entrada con algún propósito y que de pronto parezca que es otro el propósito, ese tipo de aventuras no
novelescas son las que me interesan particularmente, ahí sobre todo como crítico, ¿no? En el trabajo de lectura crítica de los diarios. Quiero decir, los lectores de diarios, por supuesto, nos interesa muchísimo el diario como documento, ¿no? Todo lo que hay ahí de la vida privada y de lo privado situando lo público. A lo otro yo lo llamo lo íntimo, ¿no? A estos desdoblamientos imprevistos que ocurren por el hecho de que alguien lleve un diario y que orientan la escritura hacia lugares que el diarista no ha previsto, ¿no? Por esos lugares es precisamente por donde pasa la vida, ¿no? Esta sensación de vida que tiene el género de la que hablaba antes, que hace, ¿no? que a uno le guste tanto, ¿no? Esa idea de que la vida es algo acabado, es algo inacabado, inconcluso, en proceso, equívoco, por momentos muy orientado, por momentos se desbarata, en fin, que el que vive no sabe tanto de la vida y eso en el diario, o por lo menos en algunos diarios, se manifiesta de una manera muy, muy interesante y muy encantadora. Sí, creo que... Gioca, también más difícil ahora. Hay una tercera más difícil. Vai aumentando o nível Vai de piorando, dificuldade. só vai piorando. No, la mayoría de los libros de Aira, y especialmente en ese aquí, Continuación de Ideas Diversas, aparecen ideas sobre literatura, sobre el acto de escribir, tal vez como fragmentos de una posible teoría literaria. Eu queria que você talvez tentasse falar um pouco sobre isso, ou extrair alguns desses elementos dessa possível teoria literária do Aira, ou sobre o que significa escrever literatura para ele. Bom, em primeiro lugar, vale lembrar que o livro Continuação de Ideias Diversas foi publicado recentemente, né, 2014, a publicação original, meio secreta, no Chile, né? Não sei se circulou muito esse livro, sei que foi difícil de conseguir em Buenos Aires através de um amigo, e enfim, me parece que, imagino que seja uma das primeiras traduções, né, do livro, agora em português também. Bom, essa pergunta, esse livro, como eu disse antes, né, responde fartamente a questão do pensamento do Aira em relação à literatura, né, com o detalhe de que se trata de uma mescla de excertos de teoria literária com mini-histórias dele, né? Quer dizer, vários textos que são pequenas narrativas e que poderiam se expandir, né, potencialmente, e outros que mesclam autobiografia com ideias sobre modos de escrever, sobre também modos de vida, né? E modos de vida, pensando assim um pouco aleatoriamente, como me vem à cabeça a narrativa, um pequeno excerto do livro em que ele comenta sobre um personagem da pequena cidade de Pringles, né? Um garoto de seus 18, 19 anos, muito queixo empinado, digamos, muito arrogante, e aparece a história do rapaz como uma história totalmente banal. Os pais
do Aira estão dirigindo o carro, ele, menino, se vocês lembram dessa passagem, eles, numa cidade de noite, Pringles, vazia, não tinha ninguém, o garoto esse atravessa a rua e o carro é obrigado a frear, né? Porque ele não parou para atravessar a rua diante do único carro que existia naquela hora ali da noite. Então, bom, até aí uma história banal e que aparentemente só conta uma anedota, né? Mas tem um Day After, a história, apesar das 20 linhas ou 30 no máximo, né? Porque todas as histórias aí têm entre 10 e 40 linhas, né? Todos os textos, os fragmentos. No dia seguinte aparece como que uma reflexão sobre o sobrenatural em função de que o irmão do garoto arrogante jura de pés juntos que ele não estava, ele estava em outra cidade naquela noite, naquele momento, né? Então deixa em aberto ali uma possibilidade de pensar o sobrenatural, que na obra do Aira não é algo que apareça como fantástico, tradicional, né? Mas que aqui e ali aparece de uma maneira muito mais, digamos, dadaísta, muito mais chocante, muito mais violenta, né? E esse tipo de história, você se depara com esse tipo de história logo depois de outra que conta algo sobre a questão da tradução, como eu comentei antes, né? E um dos fragmentos mais impactantes assim para mim foi aquele que justamente fala sobre a relação do César Aira e dos seus, ali nos anos 60 e 70, ainda jovens escritores ou aspirantes a escritores, e a paixão que eles tinham pelo concretismo brasileiro, né, e por Mallarmé. E ali ele faz um relato abreviado dessa relação que vai ter como efeito, dentro desse fragmento, que vai apresentar nesse fragmento uma teoria da narrativa do próprio Aira, né, como novela concreta, como ele diz, né, seria um romance concreto que ele tenta fazer e dá um exemplo de um romance em que ele teria escrito com uma série de parágrafos, capítulos com repetições insistentes e excessivas, que se chamaria Zílio e que ele nunca publicou e que nem pretende publicar e que provavelmente sequer exista. Talvez ele tenha pensado como uma ideia, uma anotação, como são esses textos do Continuação de Ideias Diversas, né? Mas não faz muito tempo ele deu uma entrevista, acho que uns 2 anos atrás, se não me engano, para O País, dizendo que ele era um ensaísta disfarçado de ficcionista para não ser acusado de um louco que merecia estar no hospício e não livre, escrevendo e produzindo muito, como ele... pouco, porém muito, né? Ele escreve à mão, segundo ele próprio diz, e a produção seria pequena. O que aparecem são muitos títulos, né? E por isso que eu acho que Continuação de Ideias Diversas tem muito a ver com a produção toda dele, né? Em função de que ele gosta de publicar tanto livros mais extensos, né, como pequenos volumes com títulos próprios, né, que são inúmeros em vários países, né? Então, bom, existe a obra também mais eminentemente literária do Aira, o ensaio sobre
copy sobre a Alexandra Pizarnik, né, que seria propriamente ensaístico, mas acho que são exceções numa obra em que cada narrativa vai ter a sua vários momentos em que aparece um pensamento sobre a literatura, sobre os modos de escrever. Então isso cria um tipo de fusão muito original em relação à questão da relação vida e escritura, né? E por isso que eu, antes mesmo de pensar em traduzir o Continuação de Ideias Diversas, eu cheguei a trabalhar em aula, um curso de pós-graduação, esse livro, então tudo convertiu para acabar traduzindo e publicando esse livro em função disso que o Alberto acaba de falar, como entrada para a obra dele, né, como uma forma de conhecer o escritor e já de cara conhecer o pensamento dele também, ao mesmo tempo. Né? Vou fazer uma última pergunta para os dois e aí podemos abrir un poco para el público. Alberto, ahora mencionaste justamente tu amistad con César Aira en uno de los ensayos del libro, una profesión de fe. Alberto cita un email que Aira le envía el 13 de agosto de 2001. Y ahí él, comentando tu libro sobre Manuel Puig, La conversación infinita, él dice que veía cómo te habías desprendido de la ortopedia literaria, él dice, ¿no? Como si tu etapa de crítico literario hubiera sido un aprendizaje, como en tu querido Barthes, cuando se puso a escribir sobre el amor, la fotografía, él mismo, la civilización. Y estaba pensando si ese tu último libro, El tiempo de la convalecencia, que acaba de ser publicado recientemente en Argentina, en que es propiamente o casi un diario, ¿no? Deja de ser tanto un estudio sobre diarios para pasar a ser tu propio diario, tal vez, ¿no? Y aproximarse más de una escrita literaria y menos ensayística, aunque tiene mucho de ensayo. Si no sería esa una profecía de Aira que se cumplió. Otra vez, antes de responder, tengo más ganas de hablar de Aira, de la literatura de Aira, que de lo mío, porque bueno, es un tema mucho más interesante. No, agrego algo, porque bueno, me parece interesante subrayarlo. Vos le preguntabas a Yoka sobre como cierta dimensión teórica acerca de la literatura en la propia literatura de Aira, que eso es algo en algún sentido muy manifiesto y que por supuesto en Continuación de Ideas Diversas es muy manifiesto. Pero me parece interesante reparar en lo siguiente porque Aira es un autor que en general ha sido muy bien tratado por la crítica universitaria y con lo cual, bueno, le ha dado a su obra una visibilidad y una ubicación estratégica, pero creo que los críticos universitarios, ahí me incluyo absolutamente, tendemos a tomarnos en serio hasta los chistes cuando leemos y a encontrar teoría en todos lados. Y bueno, mucho más cuando aparece una literatura como la de Aira, donde hay como un chisporroteo teórico continuo. A mí me parece que en el caso particular de Aira, porque digamos no se dan todos los autores con chisporroteo teórico, esa dimensión teórica tiene un carácter irónico muy fuerte. Irónico en el sentido de que no se sabe muy bien.
qué tan si él dice narrador concretista, novelas conceptuales, son cosas sugerentes, son ocurrencias, como las borgianas, ¿no? Creo que en eso, por lo menos en la literatura argentina, Aira es el único que está como en una línea semejante a la de Borges, ¿no? La de lo que uno de los hermanos de Seleje llamaba la bufonería trascendental, una broma que a la vez es seria y que a la vez es broma. Quiero decir, tengo la impresión de que el pensamiento teórico de Aira es más un juego en el que hay que entrar que una especie de valores ciertos a reconocer. Pero bueno, esto como para. Lo otro, claro, ese mensaje de Aira, que yo, en realidad el ensayo ese donde está la cita del mensaje de Aira es un ensayo, yo supongo que del 2006, o sea, hace como mucho tiempo que yo vengo experimentando una especie de agotamiento de mis incapacidades no encuentro la palabra, es inclinaciones ensayísticas, como si es algo que, bueno, por supuesto, es mi trabajo y tengo que realizarlo, algo con lo que por lo demás me sigo identificando, pero en algún momento pasó alguna gracia le dejé de encontrar, no como algo definido en absoluto, sino como se me presenta cada vez que tengo que hacer un ensayo. El año pasado escribí uno solo, lo comentaba hoy con mi mujer, no es una señal auspiciosa. Escribí mucho de esta otra práctica, que es la que culminó en el libro este. Es como una especie de diario, es también un falso diario, porque es un diario que lo fui llevando en Facebook, entonces ya es un falso diario. Un diario en Facebook es un falso diario. Yo lo veo más como una especie de comedia, ahora que por ahí cuando lo comento así con los lectores, bueno, es como una especie de comedia que cree, en la que hay un diarista, que es un crítico, que es el esposo de Judith, que es el padre de Emilia, que viene a Río de Janeiro, y bueno, y que además es un ensayista y es un crítico y todo eso. Y de hecho, hace 15 días descubrí que estaba escribiendo el segundo tomo. Me había como resistido porque no sé si es conveniente, porque todavía soy joven para jubilarme. Pero bueno, mientras ocurrió eso, no sé si es que fue profético Aira. En ese momento a mí me gustó ese mail, yo creo que lo digo en el ensayo, ¿no? Me gustó porque, bueno, vio como unas posibilidades de escritura más allá de la crítica, que es algo que los críticos siempre queremos. Que la crítica sea un modo de escritura y un modo de la literatura y que vaya más allá del saber. Entonces, bueno, que eso se pudiese leer me gustaba mucho. Al mismo tiempo me funcionó, tuvo como una especie de resonancia superyoica. Y yo ahora tengo que escribir otra cosa y yo no tengo ni sé cómo se hace, ni sé si quiero. En ese límite que había alcanzado en ese ensayo, me gustaba situarme, no sabía si iba a ser otra cosa. No sé si es una cosa tan diferente. Lo de la ortopedia, eso es, que es una expresión así como, justamente, como irónica, ¿no? Digo, escribir sin la ortopedia de la literatura de otro, ¿no? Ahí en ese mismo mail él hace referencia, pues dice, bueno, leí tu libro sobre Puig, me hizo acordar a los moralistas franceses que estudian los pliegues del alma humana, que es algo que a mí me fascina, ese tipo de escritura, y que es un poco, en una clave también juguetona, medio irónica, la que trato de practicar en mis diarios en Facebook. Lo de la ortopedia, en algún sentido, sí, ¿no? Ahora, a veces escribo como microensayos,
pero no tengo ningún deseo de desarrollarlos ensayísticamente, es decir, de citar, de probar. Así que no sé, sí, digamos, parecería que fue una profecía, parecería que se cumplió, no sabemos con qué consecuencias, no sabemos si es distópica, sí, pero bueno, parecería que sí, que algo pasó. Igual creo que es menos literario de lo que él deseaba en esa carta, el texto, y todavía más ensayístico. Quiero decir, hay como una pata muy fuerte en la sugestión de saber, ¿no? Que es algo que a mí me gusta y también que me protege, ¿no? Esa sería a lo mejor la otra ortopedia de la que habría que soltarse, pero bueno, en otra vida. E uma última para a Joka, já mais específica sobre a tradução. Esse livro tinha um desafio específico que era manter a ordem alfabética, porque o Aira faz essa reunião de fragmentos e organiza em forma alfabética. Como foi enfrentar esse desafio? Como você encontrou soluções para isso? Bom, então, primeiro que essa ordem alfabética no Continuação de Ideias Diversas é algo que não, no livro original, editorialmente, não se chamava atenção para isso, né? Eu li a primeira vez e não me dei conta disso. Depois é que eu fui percebendo que essa ordem se mantinha até o fim, aparentemente sem motivo, mas foi a forma como ele resolveu reunir, então, esse livro de fragmentos que não tem uma ordem, né? Ele resume melhor do que qualquer palavra que eu possa dizer na contracapa, quando diz que além de um retrato, se trata de um... bom, é melhor olhar aqui. Ele termina 6 linhas aqui do final dizendo que se trata de um volume facetado, um cadáver esquisito 3D que também quer ser um tabuleiro de jogo e um retrato, não é? Então, o fato de aparecer em ordem alfabética nos criou um dilema terrível, porque como resolver isso com expressões que era impossível repetir ou traduzir em português, não sei, à la noite, vários começos assim com essa preposição que em português não tinha como manter. E aí fui conversar com o editor que entrou por sua vez em contato com o escritor com a proposta de mexer nos textos. A gente então optou por transformar esses começos dos fragmentos, né, de tal forma que fosse possível manter a ordem alfabética. Eu fiz uma cópia dessas transformações, quer dizer, cada mudança eu sublinhei, a gente mandou para o Aira e ele concordou com as mudanças que tinham sido feitas, e eu olhando assim, às vezes não soa muito ao estilo dele aquilo, esse começo ele não faria, eu estava vendo hoje o livro assim, mas enfim, é um livro em português, já é outro livro, já solucionamos dessa forma e bom, isso me faz lembrar para uma associação qualquer a existência do dicionário de autores latino-americanos que ele escreveu, que também é um dicionário raro, estranho, acho que publicado em 2001, se não me engano, sem grande circulação também, que é um dicionário com verbetes mesmo, de escritores da América Latina que vão do século XVII até meados do XX, né? E ali tem
verbetes maravilhosos sobre os escritores da predileção dele, né, num livro grande, 400, 500 páginas, e verbetes absolutamente secos e opacos sobre, como qualquer verbete de dicionário mesmo, né, sobre os escritores que não lhe interessam. Então tem algo ali muito marcadamente com a marca e o estilo do Aira, né, no sentido de que suas escolhas são muito muito categóricas, assim, né? E então existe uma relação entre esses dois livros, um muito gordo, outro muito magrinho, como é esse aqui, mas eu acho que aqui ele realiza em ordem alfabética aquilo que seria impossível realizar no outro, que era falar mais de si mesmo, né? Aqui me parece que mais do que tudo se trata de um livro autobiográfico sobre a vida e sobre o pensamento dele, né? Então acho super importante que tenha aparecido agora em português e tomara que tenha bastante circulação, né? Porque realmente é uma ótima porta de entrada para a obra dele. Obrigado, Joca. Então vamos abrir um pouco para perguntas. Um por um, não todos assim. Vou começar, vou fazer uma pergunta. Eu acabei de ler Os Fantasmas, né? E gostei muito. Tem lá no correio da narrativa e do texto um jogo entre argentino e chileno, chileno e argentino, né? Às vezes engraçado, outras vezes mais sutil. Que há? Há uma certa rivalidade, um certo jogo entre argentinos e chilenos, ou é puro novelesco? Bom, vou passar a palavra para um argentino. Por favor. Yo leí la novela cuando se publicó, o sea, hace, no sé, 25. 55, parece que é. 55. No, debe ser de los... Final dos 80. 80. No. A ver, Se esperen publicó en que novela. déjenme acordar. No, debe ser de los fines de los años 80, supongo. Fines de los años 80. Porque eran unas ediciones que él mismo se pagaba, un momento en el que suponía él que no lo iba a editar nadie más y publicó varias novelas en una editorial que después desapareció. Según yo lo recuerdo, no, es un puro juego. Hay una rivalidad, por supuesto, entre argentinos y chilenos, pero no, creo que él no participa en absoluto. Si participase, seguro que tomaría partido por los chilenos en Argentina y por los argentinos en Chile, y por ninguno de los dos. En la novela, claro, que es la novela de los albañiles, es hermosa, la recuerdo hermosa. No la voy a leer, pero la recuerdo como una novela hermosa, como de la mejor época. Siempre le digo a Aira que a mí me gusta mucho más. Este libro me encantó, Continuación de Ideas Diversas me encantó, parece que es como un... No es una palabra aireana para nada, y no creo que a él le gustaría, pero como que hay un equilibrio entre lo ficcional, lo ensayístico, lo autobiográfico, la invención, para mi gusto muy, muy feliz. Siempre digo que a mí me gusta mucho más él como ensayista que como novelista, porque bueno, como novelista hace unos experimentos muy raros a veces en los que me cuesta seguirlo. En esa época esas novelas eran más fáciles seguirlo para un lector tan convencional como yo, y la recuerdo como una novela encantadora, una novela de fantasmas, en una construcción con albañiles chilenos. Pero no recuerdo nada de lo de la rivalidad. Recuerdo que me imagino así al narrador como encantado con el habla de los albañiles chilenos, ¿no? Como que eso sí, que sean chilenos, porque para el oído argentino el español chileno es completamente diferente. Es muy, muy extraño.
muy extraño. Pero Bom, o Joca é o tradutor brasileiro dos fantasmas. É mesmo. Sim, está um pouquinho mais fresco na memória. Apesar de ter sido um livro traduzido há já uns 3 anos, a crise atravessou o país, as editoras, saiu pela Rocco, o livro ficou parado lá um bom tempo. Mas saiu esse ano o livro, né? Em junho agora. E claro, a posição do Aira aí é totalmente simpática aos chilenos e retrata os argentinos ali no contexto da novela como as mulheres e os homens como pessoas muito grandes, digamos assim, comparadas de tamanho, né? Comparadas com os chilenos, que seriam pequenos. Inclusive, existe um texto no Continuação de Ideias Diversas, que é uma piada que eu automaticamente associei com os fantasmas, que é um coronel, um general chileno, dizendo: esses trabalhadores chilenos estão cada vez mais menores, eles estão quase desaparecendo porque não querem mais trabalhar, né? E capaz que seja de propósito que eles estejam fazendo isso, para nunca mais trabalhar para nós. E esse tipo de associação, aliás, a Continuação de Ideias Diversas permite com outras obras, como nesse caso. Mas o chileno aparece como a família chilena de operários, como as criaturas simpáticas do livro. Aliás, como as crianças, eles são os únicos que conversam com os fantasmas, né? E os argentinos como que materialmente impossibilitados de fazer essa mediação com o mais além. Mas, claro, se trata de coisas bem marcadas ali, que são a relação entre a classe baixa, digamos, e a classe alta, porque se trata de um prédio de luxo, né? Então, os argentinos que aparecem ali são completamente distantes, mas ele os aproxima num momento nos fantasmas, que é justamente o fato, a diferença da classe média, de que eles não, nem os mais ricos nem os mais pobres se interessariam por dinheiro, né? Uns por não terem, outros por terem demais. Mas enfim, o livro acabou de sair aqui no Brasil, faz parte dessa onda, por isso que eu me referi a isso também, e sem mais comentários sobre os fantasmas, que na verdade gerou uma série de resenhas assim surpreendentes em pouco tempo, né, até agora, de vários tipos. Mas existe mais um livro na Rocco que eu traduzi, um livro recente do Aira, que eu espero que, em função dessa recepção, acabe sendo publicado. Eu temia que não saísse, porque o outro demorou tanto, né? Que se chama El Santo, que saiu, se não me engano, por uma editora espanhola em 2015, né? É um livro bem recente e que talvez seja um daqueles que o próprio Aira não gosta, né? Ou diz não gostar de sua própria obra, como o mais lido, talvez, no mundo, que é um episódio na vida do pintor viajante, que ele parte de uma certa documentação, né? Na história de um monge, de um não, digo o padre do El Santo, que é milagreiro e que resolve ir embora. Ele morava na Catalunha, aliás, resolve ir embora e era o único, isso na Idade Média, e era o único santo, né, atrativo da cidade. Então, enfim, não vou contar a história, espero que se publique no Brasil. Francisco. Na semana passada estava falando justamente sobre 2 textos do Aira. Falando sobre autoficção, estava mencionando justamente o Picasso, que é um conto, e os Considerações. E aí do Picasso, que me estava achando interessante, é porque eu tenho certeza, embora o conto não diga,
que ele é uma continuação de uma obra do Borges chamada Da Memória de Shakespeare. Eu queria dizer que era o último conto, ele não tinha certeza, mas ele achava que era uma conclusão, que devia ser o último conto da vida do Borges. Mas aí ele fala, para começar ele encontra um gênio numa garrafa de leite. Então já começa já esculachando e fala sobre os contos, tipo Stevenson, por exemplo, de O Diabinho na Garrafa, a falsa dádiva. Mas essa influência, inclusive, tem uma citação do Spinoza comum, tá, de que o ser aspira a continuar sendo ele mesmo, então ele não quer ser outra coisa. A brincadeira que aparece no conto do Aira é que se ele vai ser ou ter um Picasso. No final ele opta por ter, ao contrário do personagem do Borges, que opta por ser o Shakespeare. Mas eu queria saber essa influência, esse contato. Você falou uma coisa sobre que ele é o borgiano, que é o cara que continua seguindo o Borges. Embora não pareça que tem um pouquinho ao contrário, né? Ele segue o Borges, mas um pouquinho, de modo um pouco rebelde. Agora, quanto a considerações, minha dúvida é que um ponto que ele fala sobre que... Desculpa, considerações ou... Considerações... É o seu livro traduzido. Ah, a continuação de ideias. Continuação. Aliás. Em que ele fala que ele sente falta de ser tradutor. Ele procura dificuldades. Você também sente isso, também como tradutor? Você quer buscar dificuldades? Quem comenta? Não, só te comento rapidamente e passo para o Roberto, que não é o meu caso de procurar dificuldades, mas é o puro prazer de traduzir, eu traduzo por prazer, e estava lembrando aqui que o primeiro texto do Aira que eu traduzi foi um texto chamado Cecil Taylor, sobre o pianista americano, né? E que isso foi há muito tempo atrás, ficou engavetado, e aí saiu uma publicação desse livro pela Mansalva, com ilustrações magníficas, e eu fui pegar minha tradução para ver se ainda valia a pena pensar em publicar e tal, e o texto tinha sido totalmente reescrito, né? Então teria que fazer essa tradução de novo, mas isso não seria um problema para mim, seria, pelo contrário, um prazer. No, si hubiese sabido que me iban a preguntar algo sobre la relación de Borges y Aira, no la hubiese mencionado antes, porque debe ser un tema difícil, a mí me excede seguro. Como ensayista hay algo en Aira, siempre circunscribiéndome a la ensayística argentina, que tiende a cierta seriedad, ¿no? Tendemos a ser como demasiado serios los argentinos, incluso pensando el juego. Creo que Cortázar es el ejemplo más espectacular de esto, ¿no? Alguien que se la pasó hablando del juego sin ponerse demasiado en juego. Creo que tanto en Borges como en Aira ese gesto de ponerse en juego, de pasar por tonto, por ejemplo, eso en Aira ya a lo mejor ahora no lo corre ese riesgo, pero durante mucho tiempo sí, ¿no? De cortejar cierta estupidez, porque se sabe que ahí hay algo atractivo, eso mismo transformarlo en una política cultural. En ese sentido yo creo que hay como semejanzas, insisto, muy acentuadas porque no las encuentro en otros ensayistas argentinos que supuestamente tienen una afiliación borgiana, como Piglia, por ejemplo, o Marcelo Cohen, o bueno, digo, para nombrar más o menos de la misma generación. Esa dimensión del juego, que es la de la ironía, la de lo indeterminado, a
abrirse a lo indeterminado y a ver qué sale. En eso me resuena Borges en Aira. Después creo que las diferencias son enormes, ¿no? Enormes porque por lo menos en la literatura argentina creo que Aira es impensable sin la cultura pop, ¿no? Digo, algo completamente extraño a Borges, ¿no? Con lo que Borges no tuvo ni quiso tener ninguna relación, como con casi todo. Hay un ensayo que no está, creo que no está publicado, de Aira sobre Borges, que es muy bueno y que comienza hablando de la falta de curiosidad de Borges. ¿Qué escritor poco curioso que fue Borges, ¿no? Convivió con el marxismo, convivió con el psicoanálisis, no entró en relación con ninguno, los consideró como una especie de mistificaciones. Por el contrario, creo que Aira es el gran curioso, tiene una especie de curiosidad enciclopédica enorme y eso aparece en su literatura y creo que de la cultura pop estoy inventando, pero bueno, digo porque me escuché y digo, pero bueno, termino la invención. De la cultura pop creo que retoma algo que es cierto efecto como de nivelación cultural, ¿no? Yo, si no recuerdo mal, en Los Fantasmas, los albañiles chilenos tienen como un discurso muy sofisticado, muy culto, muy educado. Ese tipo de gestos son impensables, ¿no? En Borges, esos juegos, ¿no? Transculturales. Sí, debe haber muchas otras también diferencias. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta, tal vez porque soy ensayista y me gusta mucho la ironía, y me parece que es un ejercicio para alguien que está interesado por el saber importantísimo. Me estimula mucho eso en Aira y como me estimuló alguna vez en Borges, y lo echo de menos muchas veces en otros ensayistas. Siempre hablando de la cultura argentina, ¿no? Bueno. Você poderia comentar um pouco mais sobre a sensação de escrever sobre o diário do Ângelo Rama? Porque eu pesquisei esse diário e ele me levou ao arquivo dele. Eu demorei muito tempo para conseguir escrever. É um diário muito sofrido por causa do exílio. No final, o saldo final de escrever sobre esse diário, para mim, foi um regozijo, mas também uma carga de tristeza. Não sei qual foi a sensação que você teve ao escrever sobre esse diário. Se puder comentar um pouco mais sobre isso. Sí. Estoy haciendo memoria. Es un diario sufrido, es un diario de un diarista sufrido, pero también es el diario de un intelectual latinoamericano que ha vivido, digamos, un momento cultural y político en el que el intelectual supuestamente tenía un lugar importante en la vida uruguaya, en este caso en Rama, que por acontecimientos políticos se ve obligado a exilarse y que empieza a tener como una vida de profesional, ¿no? Primero en Venezuela, después se vuelve un poco más triste en Estados Unidos, ¿no? El académico siempre es como una contrafigura para el crítico, según se autorrepresenta Rama, ¿no? El académico siempre es alguien, tiene una expresión, no la recuerdo, pero es algo así como alejado del dinamismo de la vida cultural, ¿no? En cambio, el crítico que él fue participó de eso. En ese sentido es un diario, sí, como dolido, ¿no? Sufriente. Después, bueno, hay otra circunstancia particular que es también el diario de un enamorado, ¿no? De un enamorado
enamorado de su mujer y hay un momento en el diario en que la mujer de Rama, Marta Traba, se le declara un cáncer y bueno, no se sabe si va a vivir o no va a vivir. Y el diario ahí da un salto muy importante porque se vuelve un registro mucho más íntimo y bueno, la escritura misma cambia. Mi lectura no, fue muy entusiasmante, muy entusiasmante. Tal vez porque me sentía muy próximo del diarista por ser un enamorado y por ser una especie de profesional de la crítica que advierte que, bueno, que eso tiene algunas limitaciones que a uno no lo hacen feliz, pero también lo leí con mucha distancia, ¿no? Y fue muy revelador el diario y la lectura del diario de cosas que después trabajé en otros ensayos, que es un poco la idea del intelectual como un impostor. No en un sentido moral, no en un sentido peyorativo, sino si alguien se pone en la posición de intelectual, va a ser un impostor. Eso no es algo que aparece en el diario reflexionado, pero es algo que el diario para mí muestra mucho, ¿no? Los dramas del narcisismo herido, las rivalidades. En su diario, Rama es extraordinariamente implacable por lo preciso en su crítica moral de los otros intelectuales latinoamericanos, ¿no? Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, a todos los ve como impostores, políticos. Sus propias imposturas son algo que el diario muestra, pero que no obviamente sobre lo que él no reflexiona. En ese sentido, mi lectura fue como muy entusiasta. No lo recuerdo, o sea, recuerdo el momento de empezarlo a leer el diario. Yo había viajado a un congreso en Montevideo y otro amigo escritor que también es muy amigo de Aira y que se reúnen con Aira a cambiarse novelas policiales porque parecería que es lo que más leen. Que es Elvio Gandolfo, me dijo, tenés que leer el diario Ángel Rama, lo conseguimos y lo empecé a leer en el viaje de vuelta. Y lo recuerdo como uno de los momentos más intensos de mi vida como lector crítico, como si primero le empecé a ver las posibilidades de lectura crítica y después se ve que empecé a pensar, un crítico puede llevar el diario de un crítico y exponer y reflexionar y tratar de actuar sobre sus pasiones de crítico, sobre sus resentimientos de crítico. Y bueno, de ahí saqué esta caracterización poco generosa del intelectual, en la que por ahí me incluyo, que es la del impostor y el resentido, ¿no? Una figura muy fortalecida, la inteligencia intelectual en la impostura y el resentimiento. Sin ningún, quiero decir, lo digo esto hasta con simpatía, sin ningún rechazo, no me produce rechazo. Quiero decir, cualquiera que asuma una causa y está destinado a la impostura, después cada cual la vivirá a su manera. Es cierto que según se ve en el diario, Rama la vivió con bastante inquietud e incomodidad, ¿no? Pero bueno, también lo leímos en edades diferentes, eso incide mucho. Yo atravesado los 50 me transformé en otro lector, en otro crítico, en toda otra cosa. Eso me doy cuenta que tiene una incidencia muy grande en todo, ¿no? Hay como un cambio de estilo de vida, y ya por suerte a Rama lo agarré así, entonces tampoco me lo tomé tan en serio. Sí, es duro esto, pero bueno, un intelectual, tampoco exageremos. Acho que podemos fechar e continuamos as conversas aqui já com o vinho.
Só uma menção especial, que vi que está por aí escondido o Rodrigo Rosa, que é outro dos coordenadores da coleção Archimboldi, ali atrás, que ele é um pouco Archimboldi, ele não quer muito aparecer, mas está aí. E o Gandolfo, só como anúncio, vai ser o próximo lançamento já no próximo ano, um romance dele intitulado Ônibus, que deve sair em março como segundo título dessa coleção de narrativa. Muito obrigado, Alberto. Gracias, Joca, no, gracias. e todos vocês. Obrigado.